En Radio 13C, Cuatro Cabezas, segunda edición, es presentado por Sura Investments. Hoy les voy a hablar de fútbol, pero en realidad les quiero hablar de música en vivo. Es que después de una larga espera finalmente ocurrió. La UC estrenó el Claro Arena a lo grande el sábado recién pasado con un estadio lleno y que fue testigo del triunfo del conjunto dirigido por Daniel Garnero frente a la Unión Española. 2-0 ganó la UC. La inauguración de este nuevo recinto no solo marca el retorno de la Universidad Católica a su casa en San Carlos de Apoquindo, sino que también la llegada de un nuevo actor a la industria del espectáculo, a la industria de la música en vivo. Y es que este recinto súper moderno, con capacidad para albergar grandes eventos, tanto nacionales como internacionales, se podría posicionar como un rival directo al ya consolidado Movistar Arena. Bueno, desde Cruzados explican que Claro Arena tiene un espíritu dual, es decir, es la nueva casa de Universidad Católica en el fútbol, esa es la prioridad, pero también es concebido como un espacio abierto a grandes conciertos, eventos culturales y corporativos. Me comentaban algunos que estuvieron allí, que tiene tecnología, alta tecnología respecto del cuidado del césped, que tiene una mixtura entre pasto real, pasto natural y pasto sintético, lo que permite una recuperación de la cancha mucho más rápida después de, por ejemplo, un concierto en vivo donde se tiran las planchas y se convierte eso en una explanada sólida para recibir a los visitantes. Eventos que van a ser además principalmente con sillas. Por lo tanto, va a sufrir mucho menos el pasto de la cancha. Y de esta forma es un recinto que tiene estas dos almas, ¿no? Fútbol y música en vivo. Recalcan que no buscan competir directamente con otros recintos como el Movistar Arena, ya que tiene la particularidad de ser abierto y eso, claro, condiciona su periodicidad de uso. Habló el presidente de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura, la AGPEC, Jorge Ramírez, que hemos conversado por teléfono con él tantas veces. Conversó con The Clinic y declaró que el Claro Arena gana en capacidad máxima. Tiene casi 20.000 asistentes frente a los 15.000 del Movistar Arena. O sea, son 5.000 personas más. No es menor. Esto en configuración sin sillas, pero es más complejo en su producción. Sentencia, el Movistar tiene la ventaja de poder funcionar todo el año sin depender del clima. El Movistar Arena va a seguir siendo el epicentro de los shows bajo techo, cerrados, mientras que el Claro Arena va a permitir ampliar la oferta en la época de buen clima y para conciertos de mayor capacidad. Para la industria es una excelente noticia. Por años hemos reclamado la falta de espacios adecuados y sumar un nuevo recinto de este nivel abre más posibilidades para artistas y públicos. He conversado con amigos dedicados a la industria de la música durante años y me explican que es un recinto emocionante. Más allá de si eres o no fanático de la Universidad Católica, el lugar es de primer nivel, es onda modelo NBA. Los salones VIP, los centros de acceso, aún hay algunas cosas pendientes, entiendo, como en la zona de los alimentos y también los estacionamientos que siguen siendo, digamos, de tierra, pero en el interior parece que lo del Claro Arena es una cosa muy impresionante. En la reflexión, teniendo en cuenta una capital como Santiago de Chile, un lugar que se ha convertido en una plaza obligada para grandes bandas internacionales desde hace más de una década, un nuevo escenario para shows masivos se agradece y se aplaude. Así comienza Cuatro Cabezas, segunda edición, por Radio 13C. La tarde tiene una nota al pie. A esta hora, nos actualizamos con las últimas noticias del día en Cuatro Cabezas, segunda edición. Junto a Ignacio Franzani, en Radio 13C. Ya son las 7 de la tarde con 4 minutos. Estamos en la 102.1, Radio 13C.cl, la app de Radio 13C y como siempre en nuestro canal de YouTube en vivo y en directo. Ponen Radio 13C, les sale de inmediato. Estamos en línea, se suscriben y comentan nuestros contenidos. Les habla Ignacio Franzani, hacemos el informativo PM de la 102.1 y a esta hora
nos informamos. Una jornada súper calurosa la de hoy, ya 25, 26 grados en algunos sectores. Un día ya, pero de primavera rotundo. Lo más curioso es que los especialistas indican que podría volver la lluvia y las bajísimas temperaturas para los próximos días. Vamos a estar estos son los días ideales para resfriarse, ¿no? Uno ya no sabe qué ponerse. Mucho frío, mucho calor, las mañanas muy heladas, las tardes muy calurosas. Bueno, ese es el panorama para este martes 26 de agosto. Nosotros vamos por nuestro F5 de hoy. En 4 cabezas, actualizamos la información del momento. F5. Seguridad. La CMPC aseguró que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, comprometió más seguridad tras un nuevo ataque en Victoria y dice que si esto no es un ataque terrorista, me pregunto qué es. El gobierno se querelló por asociación criminal con homicidio. Justicia. Brigadier en retiro José Sara salió de Punta Peuco tras cumplir condena por el asesinato del general Prats. El ex uniformado de 82 años fue condenado a 15 años de cárcel el año 2010. El crimen ocurrió el 30 de septiembre del año 1974 en la ciudad de Buenos Aires, cuando se detonó una bomba puesta en el vehículo en el que se desplazaba Prats y su esposa. Política. Sigue la polémica por críticas de Lautaro Carmona a la administración de Mario Marcel. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, defendió al ex ministro de Hacienda y dijo que no comparte las críticas de Carmona. En tanto, Ricardo Lagos Weber, senador y vocero de campaña de Janet Jara, reiteró sus dardos al timonel del PC. Ya quedó claro que es una opinión minoritaria y no hay mucho más que agregar, dijo en 4 cabezas esta mañana. Política. Y en la otra vereda, el comando de Evelyn Matei intenta cerrar flanco tras posturas de figuras de Chile Vamos sobre Pinochet. El senador Luciano Cruzcoque de Evópoli dijo que fue una dictadura. En cambio, su par de rehenes, José García Ruminot, dijo que el término correcto es gobierno militar. En tanto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, no quiso hablar del tema para no entrar en contradicciones con Juan Sutil. Nacional. La Comisión Técnica amplió el plazo de negociación hasta el 3 de septiembre próximo para acelerar posiciones en la megatoma de San Antonio. Aunque el plazo para evitar el desalojo vencía ayer, el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de San Antonio y la inmobiliaria y constructora San Antonio Sociedad Anónima, además de la Subsecretaría del Interior, decidieron darse una semana más en la búsqueda de acuerdos ante la falta de consenso en puntos clave. Palacio. El presidente Gabriel Boric nuevamente criticó a Donald Trump, acusó arbitrariedad en la política arancelaria de los Estados Unidos. El mandatario, en la inauguración de Enexpro 2025, Diversifica tu Mercado, sostuvo que en tiempos en donde hay algunos que quieren cerrar las fronteras o tratar mal a los vecinos o a países de diferentes culturas, nosotros, dijo, estamos caminando en la dirección contraria. Nacional. La Municipalidad de Santiago se querelló por el grave déficit financiero detectado en la Corporación para la Infancia de Santiago por un monto de más de 500 millones de pesos. La situación se habría generado durante la gestión de Iracy Hasler. Nacional. El gobierno autorizó a Carabineros para que compre finalmente las controversiales pistolas tipo Taser. Internacional. Avanza la investigación sobre corrupción en el gobierno de Javier Milei. El escándalo se desató por grabaciones en las que un ex jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad detallaba un esquema de sobornos que involucraba a figuras cercanas al mandatario. Se habla de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos con afectación directa a los fondos públicos. Internacional. Estados Unidos aumentará su flota en el Caribe frente a Venezuela en el marco de su combate al narcotráfico. Se espera que llegue un crucero lanzamisiles y un submarino y que se van a sumar a los 3 buques militares ya enviados por la Casa Blanca. Ante ello, el régimen de Nicolás Maduro le pidió apoyo al secretario general de la ONU para restablecer la sensatez y enfrentar las amenazas de Estados Unidos. Tendencias. Oye, fíjense que el pulmón de un cerdo fue trasplantado a un ser humano. Este es un nuevo senotrasplante y que se suma a corazones, riñones e hígados. Los temas de la tarde los escuchamos en 4 Cabezas, segunda edición, en Radio 13C con Ignacio Franzani.
Ya estamos informados y vamos por un clásico. Heart of Glass, sonido neoyorquino con Blondie. Son las 7:09 en Radio 3. En Cuatro Cabezas, segunda edición, entramos a las redes con El Buscador. Son ya las 7:14 Como cada tarde, nosotros nos zambullimos en las redes sociales y entendemos el hashtag de hoy. ¿Cuáles son las noticias más trendy de la jornada? Valentina Salvo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Ignacio Franzán. Muy emocionado porque se casa Taylor Swift. Ay, sí, notición de la jornada. No, y con una foto muy similar a la de Sammy Reyes con Emilia, como que le copió la Taylor a la Emilia. Se la copió la foto, sí. Porque la verdad muy poco creativa la Taylor. Yo también encontré, ¿sabí? Vi la foto con el anillo y dije, ay, no. Eso sí, cambió el desierto. Taylor Swift cambió el desierto como por un jardín floreado. De flores. Claro, es como, no sé, un desierto florido, algo así. Optó por un desierto florido Taylor Swift. Su obsesión con Emilia Díaz, no la deja en paz. No la deja en paz, ya basta. Date cuenta, amiga. Oye, está bien Taylor Swift ahí, obviamente, marcando pauta en redes sociales porque se ha convertido en una de las publicaciones de Instagram, en concreto, más vistas y más con más likes y Qué más. Heavy. Se casa con el jugador de la NFL, ¿no? Exactamente. O sea, con una copia. Jugador de fútbol americano. Una copia de Sammy Reyes. No es más que un poquito más exitoso, ¿no? Pero qué rabia, como que tiene poca personalidad propia, no sé, copiándole todo a Emilia Díaz. No, le favor. Copia al marido, jugador de fútbol americano. Le copia la foto del desierto, pero jardín floreado. La misma cuestión. Faltó el besito en la panza nada más. Qué rabia. No, porque eso ya sería otra cosa. Imagínate si está embarazada Taylor Swift. O sea, yo creo que Sammy debiese sacar una declaración pública pidiendo derecho autoral de todo esto. Pidiendo, no sé, algo. Con la foto, porque encuentro que la performance de Taylor Swift es muy parecida a la de Sammy con Emilia. Yo estoy obsesionado con eso. Pero se casa Taylor Swift. No nos desviemos de la noticia. No nos desviemos. Es que Taylor Swift está ahí, obviamente. Todo lo que hace Taylor Swift es noticia. Y por supuesto que el hecho de que anunciara que se va a casar con la estrella Travis Kelce, la estrella deportiva estadounidense, también llamó toda la atención del mundo entero. Y, ¿cómo no? Iba a llamar la atención también su anillo. Porque lo cierto es que la cantante estadounidense publicó esto en sus redes sociales, una imagen donde aparecen ambos abrazados, ¿verdad? En este, como decías tú, jardín floreado, con muchas flores, muy bonito, vamos a decirlo. Pero además aparece una imagen del anillo de Taylor Swift, de compromiso, que lleva sobre él un gran diamante. No, me imagino. ¿Cuánto pesa esa roca? Mira, es un antiguo diamante donde, de hecho, el jugador de fútbol americano precisamente participó en el diseño del anillo. Mira. Para que veas tú, es un conjunto de la empresa de joyería Artifice Fine Jewelry y es una pieza de un diamante brillante tallado a mano en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada, que era muy popular en los siglos XVIII y XIX, y esa es la inspiración, y además está complementado con un reloj Cartier. Ah, ya, como que le hace el juego. Y banda de oro. Reloj. Esa sí que no te hizo Sammy Reyes, eso sí. Hay que ser justo. No, esa sí que no. Hay que ser justo, claro. Oye, ya, se casa entonces Taylor Swift, noticia mundial. Sí. Y buen partido de la chiquilla, hay que decirlo. No, claro, imagínate. Chicos, se hizo multimillonaria con su último tour, el Eras Tour y todo ese rollo. Que heavy igual, como con separación de bienes, supongo, va esto. No sé, yo creo que va a tirar la casa por la ventana en su matrimonio. Se va a gastar todos los millones que ganó en The Eras Tour. En el matrimonio. No, qué heavy. A todo cachete. Aparte que acaba de lanzar un nuevo disco. Está en su prime Taylor Swift, sin duda. Ahora, sabemos que Taylor Swift, un insumo que es muy potente es la ruptura amorosa. Entonces, en el fondo, hay que esperar que esto se acabe pronto de mal agüero, para que saque nueva música. Porque imagínate, un artista feliz en su matrimonio, no sé si tiene el músculo creativo para sacar
disco sobresaliente. No sé, es algo que es muy perverso. Ahí tiene la historia de Amy Winehouse. Mientras más sufría ¿Mejores canciones, dices tú? y más se le sacaba partido por parte de la industria, su sello discográfico, su padre, su pareja, todo el mundo ahí profitaba de su miseria. Es verdad. Es verdad. Pero mira, bueno, no le vamos a desear mal a este matrimonio, simplemente porque nazcan buenas canciones. Me preocupa, porque si está muy feliz, la fanaticada de Taylor Swift se queda sin música. Mira, todavía ni se casa y ya le está deseando mal. Este Swifties, celebren el matrimonio, ok, pero se acabaron las cancioncitas. No hay de qué escribir, no hay, pero quizás sí. No hay sufrimiento que poner sobre la mesa. Oh. No, si sabemos que cuando te rompen el corazón es un enorme insumo para los artistas. Bueno, Rómpeme el corazón y te saco un hit. Yo no he escuchado el último disco de Taylor Swift. O la última canción. No sé, ¿tú la has escuchado? ¿Qué puedes decir? Pero claro, ahí ya estaba Taylor, ya estaba emparejada con este joven, ¿no? Claro. ¿Qué tanto delay tiene su última canción? Hay que preguntar a las ver, expertas acá. sí. A nuestras Swifties. Deberíamos de hacer acá ahí un del- llamado del RDF. telefónico urgente a nuestra querida Tania. Vamos a reportear eso. Vamos a reportear y mientras reporteamos, yo te voy a contar otra noticia bastante trendy y que tiene que ver ya con nuestro país, pero que sigue teniendo que ver también con la música. Y nos vamos a poner ahí ya en 18avos, por completo. Y nos vamos a ir hasta Coquimbo. Ah, no, la Pampilla. Sí, la Pampilla. Viene Taylor Swift a la Pampilla. ¿Te imaginas ahí? ¿No? No está en el line-up. No. No. Pero mira, de todas formas el line-up va a estar bueno. Y la que sí va a estar es Emilia Díez. No me digas, la Argentina, esa que llenó en Argentina todo lo que pisó. Es impresionante. Emilia Díez estábamos hablando. Ah, perdón, estaba pensando en Emilia la Argentina, la Otra pareja que- del Duki. No, nada que ver. Esa es Emilia, no recuerdo su apellido. No, otra. Pero espérate, Otra Emilia amiga. Díez va a estar en la Pampilla que animando. Claro que sí, va a estar a cargo de la conducción, la ex Miss Mira. Universo, un desafío que va a enfrentar, ya lo decíamos, embarazada. Claro. Así que va a estar ahí con todo, entre el 17 y el 20 de septiembre. Hoy día se dieron a conocer cuáles van a ser los artistas que van a estar animando la Pampilla, que recordemos es una de las fiestas 18eras más importantes de nuestro país. No, es bien impresionante la cantidad de gente que llega a la Pampilla. Oye, ¿y Emilia Díez con quién anima? A ver, no, dice... Con su guagua. Con su guagua, sí, Coanima claro. con su bebé. Claro, porque no, aquí no dice en ninguna parte que va a estar acompañada. Ah, mira, o sea, no es una pareja. Emilia Díez hacía secas. A seca y capaz que cante. Yo fuera Sammy Reyes, que tiene un amplio sentido del espectáculo, te subo a ese escenario. Bueno, quizás. Claro, el beso, sube Sammy, anima un par de, presenta un par de Sabe. artistas y baja, pero ahí queda como un rey. Dema. Uy, ahí sí que le gana a Travis. Volviendo a Taylor Swift. Le gana a Taylor Swift en todo. Le copian. Le copia. Bueno, pero mira, van a haber 2 escenarios en la Pampilla. Ya. Y cada escenario va a tener, por supuesto, su propio line-up. Uno es el escenario monumental, que es el escenario más importante, donde van a estar los headliners. Y donde vamos a encontrar artistas como los fabulosos Cadillacs. Mira. Tremendo. Los 3. Buenísimo. Buenísimo. Inti Gimani, Macha y el Bloque Depresivo, Jere Klein, los Vikings 5, Santa Feria, María José Quintanilla, solo por decir algunos. Oye, está bueno el line-up porque además con 2 escenarios eso permite darle más ritmo al show porque termina uno y parte el otro. Exacto. En los cambios se van haciendo de forma alternada, lo que permite que el show nunca para. La música nunca se detiene. Exacto, y hay una variedad. Mira, van a bailar, van a cantar, también se van a deprimir con el Bloque Depresivo, pero por ejemplo también va a estar Franco el Gorila, Che Bahía, Los Charros del Humaco, Pablo Chile, Jorge Alice con el humor, Pablito Pesadilla, muchos otros. Así que la gente que vaya este año a la Pampilla lo va a pasar estupendo. Un mega evento que, ojo, además es muy asequible. Las entradas tienen un costo general de 2.000 pesos. No, es gratis eso. Y de 10.000 pesos si es que usted va en vehículo, para ahí el derecho a estacionarse. El acceso va a ser liberado para menores de 10 años, para adultos mayores de 60 años y también para todas aquellas personas con alguna discapacidad, ¿verdad? O que acrediten alguna situación especial. Está buenísimo porque para ese cartel el valor es irrisorio. Irrisorio.
Imagínate. Sí, está bueno. Oye, ¿la fecha de la Pampilla? Entre el día 17 y el 20 de septiembre. Son 3 jornadas. 3 jornadas. O 4, No, 17, 4. 17, 18, 19 y 20. Claro. O sea, todo el 18 en la Pampilla. Sí, pues bueno, pero recordemos que en la Pampilla la fiestoca empieza mucho antes. Sí, pues. No sé, ahí la gente se va a instalar una semana antes. Yo me acuerdo, cuando estaba la farándula en pleno y que ahora volvió con furia, la Pampilla era un insumo fuerte. Me imagino que este año va a ocurrir lo mismo. Sí, totalmente. Sí, es una de las fiestas mucho más importantes a nivel nacional, especialmente para esta fecha. Es un mega evento. Imagínate que el presupuesto de este año alcanza los 1.600 millones de pesos. Wow. Una contratación de 150 guardias privados, 50 más que el año pasado, así que va a ser ahí con tutti. Claro, una fiesta segura porque además hay harta jarana, la gente se tiene que portar bien porque cuando hay disturbios la cosa se pone fea. Se pone fea y ya para los próximos años todo se arruina. Porque Claro, ahí queda mal el ejemplo. Hay que portarse bien. Hay que portarse bien para que esto se pueda ir repitiendo y también creciendo cada vez más. Gran line-up el de la Pampilla 2025, artistas entonces confirmados para esta edición, ¿vale? Gracias por este reporte. De nada. Este artista no va a estar en la Pampilla, de hecho, descansa en nuestros corazones. Es Gustavo Cerati con coros de su ex mujer Cecilia Amenábar. Te llevo para que me lleves, de su primer disco en solitario, El Amor Amarillo. Hacemos 4 cabezas, segunda edición. ¿Y ahora qué? Ignacio Franzani está de vuelta con más actualidad y conversación. Esto es 4 Cabezas, segunda edición, en Radio 13C. 7 de la tarde con 30 minutos. Oye, súper inesperada esta noticia y que da cuenta que Don Francisco confirma el regreso de Sábados Gigantes a 10 años de su fin. Fue muy bullado hace una década el fin de Sábados Gigantes por varias razones. Estamos hablando de un programa de televisión Guinness Record por la longevidad del espacio de entretención liderado por Mario Kreuzberger, pionero en la televisión latinoamericana y que tomó el ejemplo de grandes shows de variedad, ¿no?, en los Estados Unidos cuando él era un jovencísimo estudiante, recuerdo de sastre, del mundo de la moda, del vestuario, y que básicamente se dedicó a ver televisión, no seguir el lineamiento de su padre en los Estados Unidos y volvió con una maleta llena de sueños, tocando la puerta aquí en Canal 13, acá al lado, hasta que le dieron una oportunidad y así arrancó el gran hito, ¿no?, de la televisión chilena llamado Sábados Gigantes. Pero antes, la figura de Don Francisco en la televisión. Bueno, con toda esa historia a cuestas, Don Francisco, en conversación con el diario El Mercurio, confirmó el retorno del legendario espacio de la mano de una plataforma internacional. El proyecto ya se está trabajando, pero no puedo entregar muchos detalles, señaló escuetamente el conductor, aunque agregó que los programas serán de mucho menos duración. Solo te puedo decir que con un personaje conocido internacionalmente quieren que haga una serie de programas de Sábado Gigante. Eso es lo único que dijo. Personaje internacional, junto a Mario Kreuzberger, un ciclo de Sábado Gigante. ¿Qué tal? Recordemos que sus primeras emisiones, que fueron con otro nombre, el show dominical, fueron el año 1962. 62. Heavy. O sea, estamos hablando del año del Mundial. Impresionante. Se expandió a la comunidad latina en los Estados Unidos a mediados de los años 80. El programa fue transmitido para toda América hasta septiembre de 2015, convirtiéndose en todo un ícono, repito, un Guinness Record. Don Francisco entonces vuelve a la pantalla, estamos súper expectantes para ver de qué se trata, entendiendo que estaba totalmente ya fuera de agenda el retorno de Don Francisco con Sábados Gigantes por lo menos. Hoy día anda muy tiktoker Don Francia, entendió perfecto el lenguaje de las nuevas plataformas y ahí está ganando likes, followers y subiéndose a los trends. 7:33, escuchamos música y seguimos haciendo 4 cabezas. Segunda edición. Es momento de las conversaciones que importan en 4 Cabezas, segunda edición.
Son ya las 7 de la tarde con 36 minutos. Oye, una muy buena noticia para todos quienes somos auditores, trabajamos en radio y amamos este medio que es fascinante. Fíjense que hay un estudio de audiencia de radios nacionales de Ipsos Chile que corresponde a mayo de 2025 y que nos muestra una vez más cómo la radio en Chile se proyecta más fuerte y relevante que nunca. Cada semana, más de 12 millones de personas mayores de 15 años sintonizan este medio, alcanzando al 81% de los adultos y demostrando un impacto transversal en todas las edades. Y quizás lo más interesante es cómo la radio sigue siendo el medio más confiable en tiempos de desinformación, de fake news y de cómo muchas veces se intoxica las redes sociales con noticias falsas. La radio sigue siendo el medio más creíble. Para entender los alcances de este estudio, conversamos hoy justamente con el director de medición de audiencias de Ipsos Chile, Marco Antonio Tapia. Marco Antonio, bienvenido a Cuatro Cabezas, ¿cómo estás? Vale, muchas gracias, buenas tardes. Oye, Marco Antonio, bueno, es interesante este estudio porque viene a reforzar lo que año a año y de forma bastante sostenida la radio comunica. Y esto es que de un tiempo a esta parte la radiofonía se impone como el medio de comunicación más creíble, más confiable para las chilenas y chilenos. ¿A qué lo atribuyes? Me refiero a lo sostenida de esta tendencia en los años. Bueno, la verdad es que más que lo que hace la radio, que lo hace bastante bien, no lo digo por simplemente hacer el estudio, sino más bien por los números que han indicado durante todo este tiempo ese lugar, tiene que ver con el comportamiento de las personas, ¿sí? Las personas buscan radios, hay mucha oferta radial, ¿sí? Entonces uno comienza a buscar aquella que uno le cree y se transforma, y la verdad es que los estudios cualitativos así lo indican, en un amigo. Nosotros en pandemia hicimos muchos estudios cualitativos con respecto a esta relación que había con la radio. Es un muy buen ejemplo eso. Y en ese momento la televisión mostraba información a cada rato, en todo momento. Pero lo que hacía la gente con la radio era acercarse a algo más íntimo. Y esta comunicación que hay en muchas radios que tienen esta interacción, la verdad es que les permitía estar tranquilos. La gente que estaba sola se acompañaba de la radio y más que querer saber datos, que eran números, que había muchos por todos lados, en la radio esos números se transformaban en una conversación, en un aliento, en compartir experiencia. Entonces eso lo entrega la radio y no otro medio. Los otros medios tienen otras fortalezas, todos tienen sus fortalezas, todos tienen aquellas cosas que lo hace a uno consumir. Yo consumo televisión, consumo radio, las redes sociales, ¿cierto? Sin embargo, la radio me entrega otra cosa. Voy a dar un ejemplo muy cercano. Yo no soy hincha de la Universidad de Chile, pero lo que vimos, estábamos expectantes de las noticias, yo me fui a la radio. ¿Respecto al caso en Buenos Aires? Sí. Me fui a la radio porque las noticias eran de todo tipo. Que habían muertos, que eran 3, que eran 5, que era un niño, que era no sé qué. Y las imágenes que venían en las redes sociales hacían parecer que eso podía ser cierto y la verdad es que uno lo podía creer. Pero me fui a la radio y quienes estaban allá y quienes transmitían la radio era más mesura, era una información mucho más calmada, podían dirigirse al lugar, la gente conversaba con ellos. La verdad es que eso es la radio. Entonces, la credibilidad y la confianza viene de ese tipo de cosas. O sea, esa compañía y esa, digamos, ética para entregar los contenidos se traduce finalmente en estas cifras que son sostenidas y altas, sí, año tras año. Sí, yo creo que todos los periodistas, probablemente la ética está presente, pero se contamina no por lo que ellos dicen, sino por el entorno y la facilidad que tienen otros medios como para contaminarla. Va más que nada por la gente, ¿sí? En cambio, en la radio, esta interacción uno a uno es como estás conversando con un amigo. Y yo creo que esa es la diferencia. Bueno, también hay un factor y que tiene que ver con el vivo, el aquí y el ahora, que lamentablemente en lo escrito a veces se puede, digamos, sacar de contexto, tergiversar lo que se dijo. Y en lo audiovisual también se puede editar, versus que el vivo de la radio tiene esa garantía, digamos, y que muchas veces en conversaciones, no sé, políticas o conversaciones de alta connotación pública, la radio te da esa garantía de lo que se dijo es exactamente lo que ocurrió.
Ahora, la radio con los avances tecnológicos es más que audio y también se ve reflejado esta credibilidad en las otras plataformas. Los portales de noticiosos, ¿no? Los portales de algunas emisoras tienen mucha audiencia, mucha. Y es básicamente porque traducen justamente esa conversación, ese relato, ese vivo, lo traduce en un texto que alguien que le guste leer lo puede tener y no está contaminado, por decirlo de alguna forma. Como una antena repetidora, digamos. Claro. Y el video también, las transmisiones, el streaming de video refleja eso, refleja el en vivo. Entonces la radio hoy día es audio, texto y por supuesto también video. Bueno, estamos de hecho en nuestro canal duda de YouTube en directo hasta ahora en Radio 13C. Conversamos con Marco Antonio Tapia, director de medición de audiencias de Ipsos Chile, acerca de este estudio sobre las radios y la relevancia de la radio en cuanto a credibilidad en nuestro país. ¿Siempre ha sido así o esto, como tú me dices, se intensificó, se marca la diferencia en épocas de pandemia y después quedó ahí de forma sostenida? La verdad es que competía siempre en los primeros lugares con la prensa. ¿Prensa escrita? Sí, la prensa escrita. La prensa escrita siempre ocupó esos lugares de credibilidad y hoy día no es que la haya perdido, sino más bien sabemos que la cantidad de medios, ¿cómo se llama? Prensa escrita cada vez menos claro. Revistas, por lo tanto se va perdiendo un poco esa respuesta de la gente cuando uno trata de indagar respecto de esta credibilidad o esta confianza, pero siempre la compartió con la prensa. Y hoy la radio goza de estos números que son bastante positivos. Mira, tengo acá, por ejemplo, que la radio está integrada en la rutina diaria de los chilenos. Tiempo promedio de escucha me sorprendió, 3 horas y 42 minutos diarios. Hábito constante en todos los grupos socioeconómicos. Así es. Ahora, los números son menores a los que había antes. Me imagino. Evidentemente. Hay más estímulos, hay más oferta. Claro, pero lo que la gente cree que los tiempos son menos que esto. Eso es lo que creen. Pero si uno saca una cuenta muy sencilla, el traslado desde el trabajo hacia su hogar, ya sea en el medio que sea, logra la radio ser la compañía. Y volvemos a lo que decíamos anteriormente. La radio te va acompañando, te va informando. El metro, que probablemente en algún momento tiene algún corte. Claro, las redes sociales te dicen cuál es el corte. El por qué te lo dice lo más inmediato y por lo general es la radio y la gente acude a la radio para poder saber qué es lo que puede hacer. ¿Sí? Entonces, este tiempo uno saca el cálculo y la verdad es que las 3 horas y media me podría quedar corto incluso. ¿Sí? Los tiempos de traslado en Santiago y en algunas regiones, son en la mañana y en la tarde son de 1 hora al menos. Y más el tiempo de compañía, porque cuando uno está trabajando, y dependiendo del trabajo que tiene, es probable que se acompañen con la radio. La esté escuchando permanentemente, entonces los tiempos de escucha están durante el día también, no son tan solo las horas punta. Sabemos que este es el único medio que te permite hacer otras cosas a la vez. Esto es el medio que te permite masticar chicle y caminar al mismo tiempo, porque mientras estás escuchando la radio, te estás informando, estás disfrutando de una parrilla musical, puedes estar cocinando, puedes estar trabajando, teletrabajando, en fin. Y que claro, los otros medios te exigen una atención distinta y por ahí donde también la radio penetra. Tengo datos interesantes. En base al mismo estudio, el 72% de quienes se movilizan en auto lo hacen acompañados por la radio. 70% de los oyentes ya utilizan plataformas online y dispositivos móviles más allá del aparato tradicional, que era justamente lo que conversábamos. Así es. La gente, cuando uno dice radio, en su mente está un aparato de radio. Claro. Aparatos de radio hoy día hay bastante más modernos de lo que la gente tiene en el imaginario. Pero hay muchas formas de sintonizar, digamos. El consumo está a partir de otros dispositivos y otras plataformas también. Porque la radio no es sintonizar necesariamente el dial. En estos momentos escuché que estábamos por canal de YouTube. Es una forma también de acceder al contenido. Entonces, tanto dispositivos como plataformas te ayudan a poder estar conectado a lo que pasa en la radio. Claro, en el fondo nosotros hacemos la sumatoria en este programa, por ejemplo, en la 102.1 FM, en radio3cc.cl, en la app de Radio 3cc y además en nuestro canal de YouTube. O sea, en 4 canales distintos, el mismo contenido. Y para distintos públicos. Y esa es la gracia.
Por eso los números, y cuando comenzó el relato de este 80% que es potente para distintos grupos etarios, es por eso. Es porque los distintos grupos de edad, las distintas generaciones acceden a la radio. Unas con más, con menos tiempo, pero acceden a la radio en esos volúmenes que son más que importantes. ¿Qué tan relevantes son los momentos de crisis? Por ejemplo, el inolvidable apagón nacional, el blackout de febrero de este 2025, donde el 84% de la población, según Ipsos, recurrió a la radio para informarse y sentirse acompañada. Ahí estaba yo con mi radio a pila, en la noche oscuro, hasta que dieron la luz. Tal cual. O sea, yo creo que fui como muchos, digamos. Bueno, trabajo haciendo estudios de audiencia hace mucho tiempo y me tocó ese día venir de una distancia muy grande a buscar a mi hija más pequeña, que estaba con sus amigas, estaba en el MUT, ¿sí? Perfecto. Y la única comunicación fue un llamado: ¿dónde estás? Quédate ahí. Todo oscuro. Y partimos todos a buscarla, nos acompañamos evidentemente en el auto, en la radio. Entonces yo me puse a pensar qué hizo la gente, y miraba, y la gente estaba de alguna forma comunicándose, ya ok, celular. Sin embargo, la señal del celular se fueron al poco tiempo, por cuestiones obvias de la tecnología, y lo único que nos quedó la radio. Y efectivamente, oscuros, al lado de una radio, hasta que se me acabó la batería, porque era una radio que se conectaba a electricidad. Tenía un parlante, típico parlante que está en la casa para el karaoke, qué sé yo. Encendí el karaoke y tenía sintonizado la radio y me puse a escuchar en ese parlante justamente hasta que llegó la luz. Evidentemente la radio fue el único medio al cual todos logramos informarnos de lo que estaba sucediendo. Y lo que pasó es que después en España pasó algo similar. Correcto. Poquito después. Y a nuestros colegas les dije: hagan esta pregunta en la próxima medición y vean qué resulta. Y resultaron cosas idénticas a las que nosotros observamos acá. ¿Por qué cuento mi experiencia personal? Porque eso lo traduje en una pregunta para evaluarlo, y efectivamente más del 80% de la gente se informó exclusivamente de la radio, pero no porque quería o no quería, sino porque tenía la posibilidad de acceder a él. Claro. El resto decía: no pude porque no tenía ni aplicación, no tenía datos celulares, no tenía un aparato de radio, pero solo ese 16% restante de la población. Ahora, interesante lo que me dices de España, porque uno dice tal vez, como somos un país acostumbrado al desastre natural, a la erupción volcánica, al tsunami, al temblor, al terremoto, como que en cada casa chilena que se preside tal, ya que estamos ahí pre-18, ¿no? No es chileno si es que no tiene su radio a pila, su kit de sobrevivencia para un sismo. Después de este evento... Entonces, por eso te preguntaba lo de España, ¿qué tan parecidos somos? Entendiendo como que acá da la sensación que uno está como siempre con la radio a pila ahí en el cajón. Yo hice una comparación con varios países, los resultados de audiencia, y la verdad es que fueron coincidentes, incluso en algunos nos quedamos cortos. Mira. Sí. Inglaterra, Reino Unido en general, los números son más altos de audiencia. Ellos tienen también la radio digital, ¿sí? Es una transmisión digital, y eso hace que las audiencias diarias llegan al 80%, las diarias, no las semanales, nada, las diarias. Y eso es un número tremendo. En España, en algún momento la audiencia radial empezó a bajar, pero con los dispositivos y las plataformas, las audiencias volvieron a crecer. Y eso nos lleva a un relato que yo siempre cuento, que tiene que ver con que la radio en el tiempo se ha sabido adaptar a todos los cambios tecnológicos, a todos. Y voy a pegar acá un viajazo, como se llama. Cuando apareció el cassette se anunciaba la muerte de la radio. Cuando aparecieron los CDs, el pendrive donde grababa música, los streaming de audio también. Sin embargo, la radio se adaptó y entrega contenidos a través de las distintas plataformas para adecuarse a los dispositivos que hoy día maneja la gente. Bueno, y hablando que está bueno ese viejazo, porque yendo mucho atrás, mucho antes, también cuando apareció la televisión, dieron la radio por muerta. Sí. Cuando apareció internet, dieron la radio por muerta. Cuando aparecieron las redes sociales, lo mismo. Y cuando uno revisa este estudio, es interesante ver cómo la radio como medio sigue siendo muy valorada y además muy sólida respecto de su oferta frente a su competencia. Sí,
Pero como decía, todos tienen ventajas frente al público y el público busca contenidos diferentes y el contenido de la radio se ajusta a lo que la gente anda buscando. Y reitero el tema del amigo, anda buscando un amigo y conversar con el amigo. Si el dicho es el correcto, a los familiares uno no los elige, pero sí a los amigos, algo así es el dicho, en este caso es eso. Entonces cuando uno los pone a competir con los otros medios, cada medio tiene su lugar en yo lo llamo en la dieta medial diaria, y la radio le entrega cosas que el resto no le puede entregar. ¿Dónde está el desafío hoy justamente con la llegada de nuevas plataformas, nuevos competidores y donde efectivamente la torta de ese tiempo que antes se pasaba escuchando o consumiendo medios tradicionales, hoy día se reparte activamente con nuevos actores? Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que cuando compites con un actor como el mundo digital, donde, supongamos Santiago, 50 radios, compite contra infinitos lugares donde buscar en el mundo digital. Pero esos infinitos lugares no te entregan el contenido que te entrega la radio. Y ese es el punto de la competencia. El contenido es el rey. Para mí siempre lo ha sido. Y el contenido de la radio, mientras esté llegando a su público con lo que el público quiere, que hoy día lo está logrando, es la clave. Ahí está el match. Sí, es simplemente la clave. Bueno, hablando de contenido, vuelvo a la encuesta de Ipsos. Dice acá que la oferta es bastante diversa. Abarca música en un 42%, o sea, mayoritariamente la gente busca la radio para la música. Uh-huh. Programas de conversación en un 27% y noticias en un 21%. O sea, ahí está la gran torta, música, conversación y noticias. Así es. Ahí está la matriz del contenido. Así es, y es probablemente lo que uno hace con la radio durante el día. Claro. Se entretiene, se acompaña y sin duda se informa. Puede ocupar otros medios para hacerlo también, pero siempre uno llega a la radio. ¿La radio puede seguir creciendo o es inevitable que con estas nuevas plataformas y nuevas tecnologías las audiencias caigan? La historia indica que la radio se adapta. Y al adaptarse significa que esas nuevas tecnologías las adquiere, las absorbe, se integra a ellas y con eso la verdad es que logra entregar el contenido. Entonces la radio sí, no sé cómo decirlo, porque algunos dicen sobrevivir, pero suena raro porque en el fondo la radio siempre ha estado ahí y siempre se adaptó. Siempre absorbió todos los cambios que han existido y eso nos da los números que vemos. Yo hablo más que del corazón, porque si bien hago estudios de audiencia, pero hago estudios de audiencia de muchos medios, la radio tiene esto especial y los números son los que hablan, más que lo que yo pueda estar transmitiendo ahora. Oye, muy interesante lo que hemos conversado esta tarde de Cuatro Cabezas, este estudio de audiencia de Radio Nacional Ipsos Chile, con fecha mayo 2025 y que viene a reafirmar la potencia de la radio en nuestro país, integrada en la rutina diaria de los chilenos y convertida como el medio más confiable o muy confiable. 4 de cada 5 personas considera la radio confiable o muy confiable, dicen los números. Interesante para analizar y para reflexionar sobre la historia de este medio tan querido en nuestro país. Marco Antonio Tapia, director de medición de audiencias de Ipsos Chile, conversando hoy en Cuatro Cabezas. Gracias, Marco Antonio. Listo, muchas gracias a ustedes. Son las 7 de la tarde con 55 minutos. Oye, no olviden que ya pueden escuchar los primeros capítulos de la nueva temporada de Primer Párrafo. En este regreso, Matías y Costa revisan la vida y obra de autoras que son imprescindibles, como Sor Juana Inés de la Cruz, Virginia Woolf o Agatha Christie. Además, están presentando una entrevista exclusiva con Selva Almada, una de las voces más potentes de la narrativa latinoamericana, recomendada incluso por Dua Lipa. Esto es solo el comienzo. Vienen más capítulos para seguir leyendo y descubriendo juntos. Eso es Virginia Woolf, la técnica del stream of consciousness, que es como el tema del flujo de la conciencia. Sí. Que también lo puede ver uno hasta el hartazgo y hasta el vómito a veces en Ulises, de James Joyce, esta cosa de que los personajes, no hay alguien que narre, sino que
yo como escritor traspaso automáticamente todo lo que está en la cabeza de mi personaje principal, como un fluir continuo de pensamientos y sensaciones tal como le están ocurriendo al personaje en ese... Ya lo saben, el primer párrafo lo puedes encontrar en el canal de YouTube de Radio 13C para los amantes de las buenas historias de la literatura. Son las 7:56. Un día en la música, en Cuatro Cabezas, segunda edición. Ahí sí, 7:57. Vamos a escuchar a The Police de fondo porque hay una noticia muy polémica. Hay un medio británico que está asegurando que Sting ha sido demandado por sus ex compañeros porque le reclaman años de regalías. Y estamos hablando de mucha plata. Gordon Sumner, que es el nombre real de Sting, hoy de 73 años, es objeto de esta acción legal por parte del mítico guitarrista Andy Summers y el baterista Stuart Copeland, con quienes actuó en este reconocido trío londinense por casi 10 años, y hoy reclaman años, décadas de regalías que supuestamente no fueron abonadas. Según este medio británico, hablamos del tabloide The Sun, se trata de una situación que se viene gestándose ya varios años y que se deriva en la falta de acuerdo extrajudicial que se intentó alcanzar ya en repetidas ocasiones. Debido al estancamiento de las negociaciones, Copeland y Summers decidieron acudir a la División de Contratos y Acuerdos Comerciales del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Reclaman millones en derechos de autor perdidos, tanto al propio Sting como a su empresa que se llama Magnetic Publishing Limited. El trío de Police, recordemos que comenzó a funcionar por allá por el año 77, estuvieron unidos hasta el año 86, casi una década, un periodo vertiginoso donde vendieron más de 75 millones de discos. Se reunieron en 2007, una gira única mundial que finalizó el año 2008, una banda súper influyente, lo decíamos en la mañana en nuestro cancionero. Sin The Police jamás hubiésemos conocido a Soda Stereo, por ejemplo, en Argentina, y tal vez nunca hubiésemos conocido a Los Prisioneros en Chile. Ese formato de trío, de el bajista como protagonista, es un formato muy The Police. ¿Saben de cuánta plata estamos hablando? 500.000 libras, unos 649 millones. Usted dirá, pero no es tanto. Es que son solo 649 millones lo que genera semanalmente en derechos de autor por una canción como Every Breath You Take. Repito, una canción a la semana genera 649 millones de pesos. Entonces uno dice, 500.000 libras. Uno dice, ¿cuánto será el patrimonio que genera la obra de The Police? Es una cosa impresionante. Así que vamos a ver en qué termina esto, porque según este medio británico, según The Sun, Sting ha sido demandado por sus ex compañeros reclamando años, décadas de regalías. O sea, un turro de plata en buen chileno. Nos despedimos con este Every Little Thing She Does Is Magic, otro clásico de The Police. Que lleguen bien a casa y será hasta mañana. Hacemos Cuatro Cabezas, segunda edición por Radio 13C. Chao, chao.